que yo quería proponer para el conversatorio, el asunto de la amistad, el asunto de ese salvarle la vida al amigo, esa solidaridad con el amigo, pero también esa generosidad hacia la dama, hacia el monstruo, ¿cierto? Y finalmente el tema de la vida y de la muerte ligados a la belleza. Voy a leer una pequeña reflexión, pues que ya es pues, la parte con la que quiero cerrar. Asistir a un desencantamiento como acto de transformación. Desencantamiento que se funda en la donación de sí, en la solidaridad con el amigo y en la generosidad con la mujer. Hoy, el hacernos amigos, amigas, amantes, camaradas existenciales, es necesario reclamar, defender y conquistar la soberanía, la propia y la de aquellos con quienes nos aplicamos a construir. Los tiempos que corren nos plantean nuevos encantamientos y desencantamientos. Asistimos a un mundo que, a diferencia del fantástico caballeresco, nos reta a tramitar los vínculos por la vía democrática y racional, haciendo uso para ello de toda la creatividad y teniendo como nuestro principal instrumento la palabra. En este sentido, otorgar y conquistar la soberanía nos obliga a pensarnos en una permanente tensión, sin la cual no es posible ningún devenir. Asimismo, ese devenir nos implica reconocer lo que hemos sido, lo que somos, como constitutivos de aquello que podemos llegar a ser, y ahí entonces reconocernos como sujetos de un tiempo y de una sociedad concreta. Bien, hasta ahí pues esto que escribí, algunas palabritas más, y es que finalmente el asunto de la soberanía que plantea el cuento, ahí les quedo. El asunto de la soberanía que plantea el cuento y del devenir que nos plantea la exposición, no podemos pensarlo hoy sin pensar en la realidad concreta a la que asistimos. El asunto de una sociedad en el marco de un sistema capitalista y un tipo de vínculos y de relaciones que nos propone y que cruzan todas las relaciones en las que estamos insertos, pero también el lugar que hoy en día ocupan las mujeres como seres con una palabra propia, con la demanda y con la conquista de un lugar propio también en el mundo, y cómo eso nos deja a nosotros, yo hablo desde mi lugar de ser hombre, frente a unos retos y frente a unas necesidades también significativas. Aquí a diferencia de cómo se plantea el cuento de la caballería, que invierte un poco las cosas, porque finalmente esa demanda de soberanía que hace, o ese otorgar la soberanía que hace Gawain a doña Ragnell, a la hermosa Ragnell ya, invierte un poco el sentido de lo que vivimos hoy. Por eso hablo de la atención. Hoy no es simplemente otorgar la soberanía, sino que es también la demanda de la soberanía propia. Y me parece que ahí es un vínculo que nos problematiza, y por eso hablo de la necesidad de ese trámite democrático y ese trámite a partir de la palabra, para esa construcción, para ese llegar a ser, no solo desde la feminidad, sino también desde nuestro lugar, pues, como dejaría por ahí, y ahora vamos a conversar enseguida. Muchísimas gracias, Alejandro. Continuamos con Blanca Inés. Bueno, lo primero es que el tema es muy amplio. Yo me puse a pensar desde dónde trabajar el tema de la mujer y de esa transformación de la mujer pues en mariposa, y dije, bueno, uno tendría que hacer un análisis histórico, cultural, sociológico, político, pero este no sería propiamente el espacio ni el tiempo para hacer un trabajo de esa magnitud.
pensé abordarlo más desde la subjetividad, sin desconocer que hay unos factores sociales y culturales que van a incidir en esa subjetividad. El hecho de que sea un conversatorio nos va a ayudar a que sea mucho más amplia la posibilidad de tratar los temas y generar pues, nuestras propias inquietudes. ¿Qué quería trabajar o qué temas gruesos voy a señalar? Y la idea es, más que un desarrollo temático riguroso, voy a hacer unos planteamientos para generar preguntas, porque creo que para poder conversar no podemos tener certezas, porque si todos pensamos lo mismo y tenemos certezas, se acabó la conversación. Entonces voy a trabajar el tema de la mujer madre, la mujer amante y la mujer que trabaja en el mundo público. La pregunta es en qué medida los mandatos culturales son un obstáculo o limitan a las mujeres en la posibilidad de elegir si se quiere o no tener hijos, si se quiere ser madre y si se quiere delegar el cuidado de estos a otros, que podrían ser los padres. Entonces me llevó a pensar el asunto de la cultura patriarcal y cómo esta cultura patriarcal ha hecho una identidad entre mujer y madre. Se ha planteado que la maternidad es un imperativo muy difícil de transgredir en la medida en que se plantea que la mujer, para realizarse como tal, debe ser madre y que esa mujer está dotada físicamente, o sea, tiene un instinto que le permite ejercer esas funciones de la maternidad. Y paradójicamente nunca se habla del instinto paterno, o sea, la mujer por instinto estaría en condiciones de ser madre y dedicarse pues al cuidado de los hijos, preservar la especie, etc. Este imperativo lleva a confinar a la mujer al espacio privado, ¿sí? Y es permitir o favorecer esa separación entre el espacio privado para las mujeres, para la familia, para el cuidado, para los hijos y el espacio público para la producción. Yo no niego el peso de la biología, yo pienso que de todas maneras hay un componente biológico que hay que reconocer, pero la cultura ha transformado la biología y la ha transformado hasta tal punto que hoy podemos decir que podemos ser madres sin tener hijos, que sería la posibilidad de la adopción o del alquiler de vientres, etc. Podemos decidir o no tener hijos, ¿sí? Podemos inclusive después de tenerlos darlos en adopción. Entonces la cultura ha transformado ese asunto del instinto. Los animales no eligen, el ser humano, por ser un ser del lenguaje, por ser un ser de la cultura, estamos en condiciones de elegir qué hacer con ese asunto. Entonces, el problema es que esa noción de la mujer madre como algo natural, como una impronta, ha llevado a pensar a la mujer que no asume la maternidad, o que no cuida a los hijos, o que entrega a los hijos a otros, o que no se entrega a todos, como un ser desnaturalizado. Entonces el asunto del instinto plantea que quien no sigue el instinto es un ser desnaturalizado, porque el instinto sería lo natural. Entonces, ubicándonos en el tema de la mujer madre, surge otra pregunta: ¿cómo ser madre y no morir en el intento? ¿Cómo no fracasar en el intento? ¿Cierto? Esto nos lleva a pensar el tema de la subjetividad. Entonces, la madre, además de engendrar un nuevo ser en un acto creativo, contribuye a la construcción subjetiva del hijo, lo cual es posible en la medida en que, dándose, renuncie a ese hijo o a esa hija. Cuando el hijo es producto del deseo de la madre, ella lo ama y se ocupa de su cuidado,
lo cual crea un vínculo estrecho que le da sentido a la vida, tanto de la madre como la del mismo hijo. Pero paradójicamente, es la renuncia de la madre lo que le permite al hijo, a la hija, construir su propia vida, su propio proyecto. Por ello, para que la madre y el hijo logren ese proceso de ser en el mundo, no el uno para el otro, la madre debe renunciar al hijo y este a su vez renunciar a la madre. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la renuncia al hijo le va a permitir a la mujer el encuentro también con su deseo. O sea, ella puede tener un deseo del hijo, tener un deseo de ser madre, pero también puede estar el deseo de ser amante, el deseo de establecer vínculos, el deseo de ser productiva en el espacio público, el deseo de crear, etc. Entonces, el problema es que la cultura nos ha movilizado a las mujeres en una dirección contraria al enunciado anterior. La cultura nos dice, una buena madre es la que se entrega desinteresadamente a los hijos. Esa madre entregada le dice al hijo, tú eres todo para mí, tú eres la razón de mi existencia, yo daría mi vida por ti. Ante ese enunciado, yo planteo otra situación. Una madre en ese devenires y mariposas es la que entrega algo de sí a los hijos, entrega cuidado, compañía, orientación, amor, pero no se entrega toda. Y los hijos deben saber que ella tiene un lugar reservado para sí. Entonces, mi planteamiento es no todo. Con relación al tema del amante, podría decir la esposa, la compañera, yo opto por el tema del amante porque tiene más fuerza en la entrega amorosa. El amor de pareja heterosexual ha tenido un valor en nuestra cultura muy alto, ¿cierto? Sobre todo a partir del siglo XIX. El amor se constituyó en un ideal. ¿Y qué implicaba ese amor-pasión? Ese amor-pasión implicaba, digamos, la exaltación de los sentimientos, la entrega por el otro, la necesidad imperiosa del encuentro con el otro físico, emocionalmente, el aislarse inclusive del entorno, ese amor-pasión que entregaba sentimientos, cuerpo, proyecto, vida al otro. Ese es del siglo XIX. O sea, antes en la Edad Media se daba la unión por conveniencia. A partir del amor-pasión empieza a plantearse también esa relación amor y matrimonio, ¿sí? Entonces ya no se casan por conveniencia, sino por amor. Pero ese asunto del amor-pasión, ese asunto del amor y la entrega, está en conflicto en la modernidad con unos valores que son muy importantes, que son la individualidad, la autonomía, la felicidad, la libertad, todo ello como un proceso de búsqueda personal. Entonces, ¿cómo entra en choque ese asunto de yo me entrego toda al amor, me entrego toda al otro, pero entonces ¿en dónde está mi idea de libertad, mi idea de autonomía? ¿Sí? Bueno. De todas maneras queda una noción muy importante, una idea muy importante en relación con el amor, que es la entrega total. O sea, nosotros todavía seguimos pensando que el amor significa la entrega total. Ello lleva a la protagonista de una obra de Simone de Beauvoir, La mujer rota, a decir, con relación a su esposo, mis deseos, mis voluntades, mis intereses nunca se diferenciaron de los suyos. Lo real del amor y la sexualidad es el desencuentro. La tendencia es que la mujer demande amor y el hombre ofrezca sexualidad. O sea, hay un desencuentro básico en la relación hombre-mujer. El amor se reclama desde la carencia y el sexo se ofrece desde, por supuesto, tener.
digo yo un supuesto, porque a la hora de la verdad es un supuesto. En el amor se ofrece lo que no se tiene. Y dice un personaje de La sombra de tu paso de Manuel Mejía Vallejo: me prometiste una estrella. O sea, en el amor hay una promesa, pero esa promesa no puede cumplirse, no se cumple, no, es imposible de ser cumplida. Entonces, hay ese asunto de yo que espero del otro, pero a su vez yo me entrego toda. Entonces, la mujer en la relación amorosa busca entregarse toda. La pregunta es, al entregarme, ¿en qué medida me estoy fundiendo en el otro, en el deseo del otro, y en consecuencia no logro identificar cuál es mi deseo, cuál es mi propio deseo? O sea, esa es como la pregunta: ¿qué desea una mujer? ¿Cuál es mi propio deseo? Si yo me fundo en el otro, me entrego en el otro, la pregunta es: ¿en dónde está mi deseo? A no ser que el único deseo sea que él me ame. ¿Sí? Si ese es el deseo, yo me entrego soñando con que él me va a amar, pero él me ama desde su propia carencia. ¿Hasta qué punto él puede colmar ese amor que yo le estoy demandando? Es tanta la dificultad de encontrar el propio deseo, el propio lugar, el propio ser, que no sabemos qué ofrecemos y qué demandamos del otro. La pregunta también con relación al amor es si el amor crea la posibilidad del reconocimiento de sí y del reconocimiento de la diferencia. Si se ama desde la carencia, ese sentimiento de incompletud debe ser llenado por el ser amado y reclamar que él sea quien lo llene. O en el amor hay un reconocimiento también de la propia imposibilidad del amor. La mujer que depende del amor del otro para su felicidad, ¿podrá volar? Esa es la otra pregunta, pues, una de tantas preguntas pues, que surgen aquí en esta reflexión. Con relación a la mujer trabajadora, hemos encontrado en la modernidad esa posibilidad de que la mujer, al vincularse al mundo productivo, tenga unos ingresos, y esos ingresos le han permitido a la mujer tomar ciertas decisiones. Yo tengo con qué tomar una decisión de vivir sola, de separarme, de vivir con alguien, etc. Y pensamos que con el trabajo por fuera del hogar encontraríamos esa autonomía, esa felicidad, esa liberación. Pero la pregunta es, ¿ese trabajo al cual estamos sometidos sí nos permite esa libertad? La mujer encuentra múltiples obstáculos externos e internos. Los externos, la explotación, las locas metas de productividad, la competencia, las diferencias salariales con los hombres, la subvaloración del trabajo de las mujeres. O sea, al vincularnos al mundo productivo nos ganamos unos ingresos, mejoramos nuestras condiciones de vida, tomar decisiones, pero también estamos sometidos, como tú decías, a un sistema que nos está también esclavizando de otra manera, los esclavos de la modernidad. ¿Sí? Está presente en las mujeres la doble jornada de trabajo, que es mucho más de mujeres que el hombre, que es el trabajo productivo, el trabajo doméstico. Algunos hablan de tercera jornada porque dicen que la tercera jornada empieza con la noche con el marido. Pues yo no quisiera que eso sea escuchado como una jornada de trabajo. Desde la subjetividad estaría la pregunta: ¿el trabajo como lo desempeñamos, si es una opción para la autonomía, el encuentro de nuestras posibilidades, la capacidad de crear y de autorreconocimiento? ¿O son tan fuertes las presiones externas y las internas en términos de competencia con los hombres y con las mujeres, metas exigentes en el tener y menos en el ser, más en el ganar que en el construir, que no nos permite salir de esa crisálida?
esos son como los temas que quiero dejar apenas enunciados. Ya les dije pues que esto es para 5 años de doctorado. Yo quiero concluir con esto. Para que cada mujer, cada una de nosotras abramos nuestras alas, es necesario que rompamos con unos hilos que sometiéndonos nos impiden volar. Algunos hilos, obstáculos, están en el exterior. Otros, aunque vienen de afuera, han calado tan hondo que ya hacen parte de nuestro ser. La dificultad y el reto es poder diferenciar lo externo y lo interno, y para ello es necesario desenredar la madeja. Con frecuencia atribuimos obstáculos afuera cuando estos están muy dentro de nosotros. Es necesario el trabajo, digamos, en esa búsqueda de la equidad, equidad, no igualdad, equidad entre hombres y mujeres, reconocimiento de derechos, etcétera. Todo el trabajo que han hecho las feministas, los movimientos sociales, los pensadores, los artistas, etcétera, en esa búsqueda de mayor equidad de oportunidades. Pero también confiero mucho valor al trabajo interior. Ese trabajo interior que nos permitirá encontrarnos desde la soledad. Tú planteabas eso ahora, y yo pienso que uno de los asuntos para poder volar es la soledad. Y tristemente nuestra sociedad no nos deja estar solos. O nos ha planteado que la soledad es como lo peor que le puede pasar a uno, como un castigo. Y usted vive sola. Ay, pobrecita. ¿Cierto? Pero qué pecado que nadie la acompañe. Se quiere que la acompañe, yo la acompaño. Entonces es la soledad lo que permite el encuentro con nosotros mismos, es enfrentar nuestros propios miedos, es enfrentar nuestra propia culpa, ¿sí? Es encontrar a nuestros propios enredos para ver cómo vamos desenredando esa madeja y reconciliarnos con nosotras mismas y movernos con un poco más de libertad en el mundo externo. Por último, hay una frasecita que leí hoy que decía: estoy intentando nacer, pero no he podido. Ese es de Clarice Lispector. Muchas gracias, Blanca. Vamos a escuchar ahora a Isabel Cristina. Muchas gracias. Bueno, cuando se elaboraba la invitación para el conversatorio, se hizo la asociación de que yo iba a hablar sobre el trabajo femenino. Yo quisiera hacer ahí un ajuste para hacer una diferenciación. Creo que se vincula con este trabajo femenino lo que voy a presentar, que es un poco más amplio, y yo lo llamaría la acción femenina. Esa idea de la acción femenina, que para citar un referente que a mí mismo me ha servido mucho en la construcción de